Vamos a continuar nuestro estudio del capítulo 1 al 3 del libro de Ezequiel, o sea, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. En el capítulo 1, al terminar, dice en el versículo 28 que cuando Ezequiel tuvo la visión y vio lo que Dios le estaba enseñando, dice, cuando lo vi, caí sobre mi rostro. O sea, él cayó al suelo, perdió la fortaleza por el efecto de la visión. Él tuvo ese efecto que sucede cuando Dios habla con alguien que él va a llamar o llama para ser profeta. Esta expresión y esto que sucedió con Ezequiel está presentado en distintos lugares de la Biblia que también ocurrió con otras personas. En el capítulo 2 versículo 1 dice Ezequiel lo que le dijo la voz. Él ve la visión, cae al suelo y escucha la voz que le dice, Hijo de Adán, ponte en pie y hablaré contigo. Esto es lo primero que Ezequiel está oyendo y la palabra que escucha es hijo de Adán. O sea, Dios le está diciendo a Ezequiel con esa expresión de hijo de Adán que él es un ser humano debilitado porque es hijo de Adán, debilitado porque como que Adán cayó en pecado, los habitantes de la tierra que existieron, que llegaron a existir después del pecado, los hijos de Adán y Eva ya estaban siendo efectos ya estaban siendo afectados por la corrupción. La raza humana se iba degradando. De esta manera, Dios le está diciendo a Ezequiel, con esta expresión de hijo de hombre, eres de la raza humana. La raza humana está debilitada porque eres hijo de Adán. Como desciende de Adán, Adán representa hombre, Adán representa el hombre en el estado sin pecado, en el estado santo, que tiene comunicación con Dios, que está en armonía con Dios. Entonces, Adán es el hijo de Dios, no el hijo de otro hombre. Al ser directamente hijo de Dios, porque fue creado por Dios, Adán está en la plenitud máxima de la vida del hombre. Significa que como que no hay degradación. Adán es alguien perfecto que está en el esplendor de la juventud, en la fortaleza y vigor de la juventud. Cuando Dios llama, le da la visión a Ezequiel y lo llama, porque Ezequiel, por el efecto de lo que él vio, cae al suelo, Dios lo llama y al llamarlo, lo primero que le está diciendo, eres un hombre, eres un hijo de Adán. Entonces, no solamente le está diciendo que eres de la raza humana, o sea, un representante en la tierra, un representante de Dios en la tierra, sino que eres un hombre pecador y débil.
a este hombre pecador y débil, que cuando se enfrenta o se encuentra con Dios, en la manifestación que Dios se encontró con él, no tiene cómo resistir, porque el hombre pecador, si viera a Dios, moría. Entonces Dios se presenta al ser humano con una visión o con un sueño, ya sea visión o sueño. El hombre no enfrenta a Dios cara a cara, no ve a Dios. Dios está llamando a Ezequiel, y cuando le dice hijo del hombre, le recuerda su debilidad, y también Dios le está dando con esto un mensaje. Le está diciendo en este mensaje que aunque eres débil, aunque no tienes la fortaleza de Adán, eres descendiente de Adán, pecador, aunque eres así, yo te voy a fortalecer y te llamo porque tengo una obra que tú tienes que hacer. En esta misma expresión, no estoy diciendo que Dios siempre diga la misma palabra. Adán le dijo hijo de hombre o ser humano. Tenía Dios una razón por qué le decía así, y lo vamos a mencionar en la razón más de una razón, y vamos nosotros a mencionarla. Dios también le está diciendo a Adán, perdón, Dios también le está diciendo a Ezequiel, hijo de Adán. No solamente le está recordando la fragilidad, la debilidad y la mortalidad del hombre, sino que el hombre en esa condición, frágil, débil y mortal, se puede decir corruptible y mortal, Dios tiene una obra que hacer. Para darle esa obra que el hombre debía hacer, lo primero que Dios hace es dotar al hombre de poder, lo fortalece. Vemos aquí en este capítulo 2 este aspecto, y estoy diciendo lo mismo, repitiéndolo de distintas maneras, porque quiero que quede en nuestra mente tal y como Dios está transmitiendo. Es como Dios diciendo, eres una persona débil, eres una persona frágil, eres una persona que vas a morir, pero te estoy fortaleciendo porque yo soy el que te puedo fortalecer. El propio hecho de que Dios fortalece también está enviando un mensaje. Yo quiero para ti algo mejor. Yo quiero para ti algo superior al efecto del pecado. Por el efecto del pecado tú estás así y sigues así hasta que mueras. Lo que yo traigo para ti es para que tú tengas fortaleza y para que vivas. Pero para que tú tengas fortaleza y vivas, necesitas la fortaleza que yo te doy. Este es el mensaje que Dios manda a Ezequiel, y a través del libro de Ezequiel nos lo envía a todos los seres humanos, porque Dios estaba llamando a Ezequiel para algo especial. Leo otra vez versículo 1 del capítulo 2. Me dijo, hijo de Adán, ponte en pie y hablaré contigo. Ponte en pie y hablaré contigo. O sea, Dios lo capacita, esa es palabra, ponte en pie, recibe el hombre la fortaleza
y Dios habla con el hombre. Con respecto a que Dios habla con el hombre, queremos señalar algo que aquí está presentado. La comunicación entre el hombre pecador y caído, que es separado de Dios por causa del pecado, porque el pecado produce la separación del hombre pecador con Dios que es santo. A pesar de eso, Dios capacita al hombre para la obra que Dios le va a dar y existe la comunicación. En temas anteriores hablé sobre la comunicación entre Dios y el hombre, le hablé del espíritu de profecía. En esta ocasión, y aunque ya también lo he mencionado, esa comunicación que existe entre Dios y el hombre, primero Dios nos habla. Así Dios transmitió su palabra, lo que nosotros conocemos con el Antiguo y el Nuevo Testamento, o sea, como la Biblia. La palabra Biblia significa libros, porque a través de distintas personas que Dios capacitó, el Espíritu Santo capacitó e inspiró, Dios dio su mensaje al ser humano y Dios nos habla. Al profeta Ezequiel, Dios le está hablando en la visión que él tiene. A Ezequiel y a los demás seres humanos hasta nuestro tiempo. Y mientras estemos en esta tierra de pecado, Dios nos habla a través de su palabra. Dios habló a Ezequiel. Estas palabras que Dios les dijo a Ezequiel, que estoy mencionando, nos las dice a nosotros, pero no en una visión, nos las dice en la Biblia. Porque Ezequiel, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribe su libro y la enseñanza, y aquí está, es para nuestro bien, es para nuestra capacitación, para que recibamos la fuerza y podamos ser victoriosos en la lucha contra el mal. En el caso de Ezequiel, Dios habla a Ezequiel. También Ezequiel habla a Dios. En su sapiencia y en su voluntad, Dios nos da a los seres humanos que tengamos nosotros comunicación con Él. Nos habla a través de la Biblia. La Biblia es la inspiración del Espíritu Santo dado al ser humano mediante sueños, mediante visiones, mediante distintas formas que hay de inspiración. Esto lo hemos hablado en otros temas, lo estamos señalando aquí. La inspiración es la forma en que la palabra de Dios nos llega. Dios inspira al profeta, inspira en la mente del profeta la condición para escuchar la voz de Dios y transmitirla. Tanto el profeta como los demás seres humanos tenemos nuestra comunicación con Dios mediante nuestra oración. La comunicación con Dios entonces está en el estudio de su santa palabra, en la obra que Jesús hizo cuando vino a la tierra, en la misma naturaleza que Dios ha creado, en el Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas, así nosotros escuchamos y seguimos la ley de Dios, el amor de Dios, la voluntad de Dios, y nosotros presentamos para tener la comunicación correcta con Dios, presentamos nuestra oración. No vamos a hablar ahora un tema de la oración, pero sí estamos diciendo que en el libro de Ezequiel, en su mismo inicio, nos está hablando de la importancia
de la oración y de la comunicación con Dios. Como somos seres humanos frágiles, débiles y mortales, somos corruptibles, muchas veces no sabemos de qué manera hablar, de qué manera orar, de qué manera vamos a ir delante de Dios para poner nuestras peticiones, nuestras gratitudes. Por eso en la misma palabra de Dios, Dios nos dice que si nos falta sabiduría, que pidamos con fe y Dios nos la va a dar a través del Santo Espíritu. Y también nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los romanos que nosotros no sabemos orar como conviene, pero que el Espíritu Santo, clama a Dios con gemidos indecibles y nos ayuda para que nosotros en nuestra oración podamos comunicarnos con Dios en la forma correcta. Comparo esto como un ejemplo más. Cuando vamos a hablar con alguien que no habla nuestro idioma, para podernos comunicar, necesitamos a una tercera persona que hable tanto el idioma que uno habla como el idioma de la otra persona. Así, cada uno escucha lo que está diciendo y esa persona llega a ser un intermedio, un intercesor entre nosotros y la otra persona y así nos podemos entender. La naturaleza pecadora nos aleja de Dios. Estamos en una forma alejada de Dios. El Espíritu Santo, que también es Dios, que tiene el poder y que está para enseñarnos qué es pecado, qué es justicia, enseñarnos la verdad, entonces nos enseña. Y al enseñarnos, nuestra gratitud y nuestra petición la presenta a Dios. De esa manera, el Espíritu Santo hace que nosotros y Dios haya una correcta comunicación. Dios le está diciendo a Ezequiel, tú eres débil, pero tengo para ti fortaleza que yo te voy a dar. Y tengo para ti una obra que tú debes eh, realizar. La obra que tenía que hacer Ezequiel era, inspirado por el Espíritu Santo, fortalecido por el poder que Dios le está dando, ayudar al ser humano pecador para que conozca de Dios. O sea, Ezequiel es un ser humano a través del cual el mismo ser humano va a escuchar el plan de la redención. Quiere decir, va a escuchar el Evangelio. Dios pudo haber elegido a los ángeles para que predicaran el Evangelio. Dios pudo haber proclamado desde los cielos a viva voz en, en cuadros, visiones que el ser humano pudiera ver el Evangelio. Pero Dios está señalando aquí, en este encuentro con Ezequiel, donde Dios fortalece a Ezequiel, que Dios lo está fortaleciendo para que Ezequiel, mandado al pueblo de Israel, mandado al pueblo de Israel que estaba en cautiverio, pudiera llevar el conocimiento de Dios, pudiera hablar del plan de la redención, pudiera, voy a usar la palabra aquí, predicar. La palabra predicar viene de la prédica. La prédica es la voz cuando uno habla a otra persona. Pero no solamente es la voz, sino el ejemplo que la persona da. De esta manera, el ser debilitado por el pecado
por la fortaleza del Evangelio, que es un poder de Dios para buscar la unidad entre el hombre y Dios que están separados por el pecado. El Evangelio enseña al ser humano que debe tener fe, creer en Dios, aceptar lo que Dios hace por nosotros y creer que Dios tiene el poder para que nosotros podamos salir de la debilidad del pecado y entrar en la vida, porque Dios nos transforma y nos da la vida, nos da el poder para vencer. La palabra evangelio que la Biblia utiliza, no me avergüenzo del evangelio porque es poder. La idea que da es la dinamita, que es algo que tiene un poder que cuando explota desbarata lo que está a su lado, lo mueve del lugar que está, tiene poder. Así el Evangelio tiene el poder para mover al hombre de la condición débil, frágil, mortal, de moverlo de allí y ser fortalecido para que conozca a Dios y tenga la vida eterna. Ese poder Dios lo está dando a Ezequiel y le está diciendo a Ezequiel, yo no elijo a un ángel de Dios para que le hable al ser humano. Yo te elijo a ti, hijo de Adán, hijo de hombre. Elijo al hombre para que predique el evangelio al hombre. El hombre debilitado es fortalecido por la obra del Espíritu Santo. El poder del Evangelio, cuando la persona escucha la voz de Dios, es poderoso para cambiar a la persona. En el caso de Ezequiel, débil, frágil, mortal, corruptible, recibe el poder de Dios y se pone en pie. Recibe el poder para compartir con otro ser humano el Evangelio. De esta manera, nosotros vamos siendo edificados para predicar la palabra de Dios y por eso Cristo vino a la tierra, para capacitar al hombre para que a través del plan de la redención el hombre recibiera poder, conociera de Dios y pudiera salvarse. El Evangelio es predicado y enseñado en la humanidad por hombres débiles, frágiles, pecadores, pero que son transformados por el poder del Espíritu Santo. Y entonces se logra una armonía, una capacidad para escuchar la voz de Dios, para compartir el mensaje de Dios que ayuda al hombre y también nos ayuda a nosotros y nos redime. Llegamos con este tema hasta aquí. Pido que lo compartas. En el próximo vamos a continuar de aquí en adelante.